¿Qué tal? ¿Cómo está? Le invito a que me acompañe a que revisemos y comentemos este artículo titulado Niño pequeño, duérmete ya, ser docente en el jardín maternal, que está vinculado al tema número 5 de estas sesiones de Consejo Técnico Escolar Pares. No sin antes poner en contexto, se trata de un artículo que fue publicado en la revista de Educación Inicial, punto de partida, año 1, número 7, septiembre de 2004, Buenos Aires, Argentina, editora del Sur. Bien, partiendo de eso, pues ahora sí, vamos a darle lectura. Vienen colores dispuestos. Realmente el 90% del texto ya provoca la reflexión, así que pues simplemente las coloraciones están sirviendo para enfatizar. Trataremos de asociarlo con algo directamente con Nueva Escuela Mexicana, pero insisto, ya el texto de por sí ya es muy pero muy reflexivo. Venga, acompáñeme, por favor. Seguramente para cada uno de nosotros hubo razones valiosas a la hora de elegir nuestra profesión, razones conscientes y tal vez también razones inconscientes. Los frutos de esa decisión a veces se nos hacen visibles, disfrutamos de ellos, nos refuerzan en el acierto de la elección profesional. Otras veces, en cambio, no cumplen la fantasía de ¡qué lindos los chicos!, sino que nos ponen a prueba, nos descolocan, nos exponen a nuestras propias tinieblas. Porque ser docente en estos tiempos no estaría fácil, y menos aún en el jardín maternal, donde el nivel de sensibilidad y responsabilidad que se juega es tan fuerte. Bueno, vaya esta colección de textos, pues simplemente es un recordatorio, nos invita a pensar sobre la elección que tuvimos y sobre todo trabajar en la fase uno y lo que implica para con los niños pequeños. Es casi un lugar común que la tarea docente aparezca asociada a la función materna y entonces el rol de segunda mamá gana protagonismo. Desde el pensamiento pedagógico muchas veces combatimos esta posición, porque la maestra también está para otras cosas, porque no hay que confundir los vínculos, porque no es sano que un docente sienta que tiene derechos de segunda mamá. En este caso particular, quizá tiene dos perspectivas. La perspectiva desde la forma en cómo se concibe la figura, en este caso, del agente educativo. Y segunda, la que pueda tener las familias acerca de la función del agente educativo. Cada caso seguramente debe de ser particular, pero ¿será que a usted le ocurre eso en su centro escolar? ¿Hay que hacer aclaraciones de algún tipo o es precisamente un tema del cual forma parte de ese diagnóstico para la atención con las familias en este apoyo de las prácticas de crianza? Si no, por lo menos parece ser un tema que hay que tener ahí como dentro de la periferia. Quienes concurren al jardín maternal tienen entre 45 días y 2 años de edad. Este breve lapso de apenas 2 años en la vida humana es uno de los más vitales de toda la existencia. Ese niño pequeño que ingresa al jardín se encuentra en estado de máxima fragilidad. Necesita cuidado y atención personalizada, acompañamiento, ternura y sobre todo comenzar a entrar en vínculo. ¿Se acuerda que pues, le dije que íbamos a entrar en contexto por la situación de que se trata de Argentina, ya que si nosotros lo asociamos con nuestro programa sintético de la fase uno, bueno, pues el rango que tenemos es de 0 a 3 años. Y de esta última parte, pues también vale la pena subrayar que cuando se habla de esto de la máxima fragilidad, el mismo programa sintético establece una palabra clave para dentro de 0 a 1 años, que se trata de bebés. Entonces, para entrar y poner en contexto el artículo que estamos leyendo. Y bueno, pues vamos a encontrar algunos títulos. Me parece que terminan siendo tres, a ver si no me falla el conteo, dos o tres. Este es el primero. Su Majestad, el vínculo. ¿Qué sabe el niño sobre el vínculo al nacer? ¿Podríamos aventurarnos a decir nada? ¿No le ha sido imprescindible demandar
porque todas sus necesidades se satisficieron espontáneamente. Inmediatamente debe atravesar situaciones sumamente exigentes para él, como tener hambre y qué hacer, tener frío y qué hacer. Aparecerá la madre que calmará, alimentará, abrigará. Si la madre no puede contener, el bebé se desorganizará. Esa desorganización que hace el vínculo para él es todo desorganización, porque aún no puede autorresguardarse ni autocontenerse. Y bueno, pues se me viene a la mente, lo comparto con usted, esto de, si el texto nos está refiriendo ahorita específicamente a la mamá, pero me vino este dicho asiático: para educar a una persona se necesita de un pueblo entero. Porque precisamente el texto ahorita va a hacer una expansión. Está poniendo primero en perspectiva a dos individuos, dos actores principales. Sin embargo, todas las personas que estarán por venir y que tienen una implicación con lo que acabamos de ver. ¿Por qué? Porque esa desorganización no solamente es una referencia a la mamá, sino también tiene una perspectiva sociohistórica cultural. Vamos a ver qué opinión tiene usted al respecto con lo que viene más adelante. No hay nada que capte más la atención de un bebé que la aparición de un rostro. El bebé rompe con esa modalidad de la mirada en nuestra cultura que hace que dos personas no se miren a los ojos más que escasos segundos. Como dice Daniel Stern, la mirada mutua es un potente acontecimiento interpersonal que aumenta en gran medida la atención en general y evoca intensos sentimientos y acciones potenciales de algún género, que dependen de los sujetos que interactúan, así como de la situación. Raramente persiste más de algunos segundos, a no ser que se vaya a luchar o a hacer el amor. No sucede así entre madre e hijo, los cuales pueden permanecer mirándose mutuamente a los ojos durante mucho más tiempo. Winnicott creía que cada uno de nosotros inicia la vida como una serie de islas dispersas, no integradas, que solo pueden aunarse a partir del sostén que provee el cuidado materno. La capacidad para estar solo, desde su punto de vista, solo se funda en el ser humano si ha tenido la experiencia previa en su etapa de bebé de estar solo, pero en presencia de la madre o persona que lo cuida. Da sus frutos si la presencia de esa madre es confiable, si ofrece seguridad, si envuelve con su mirar. El niño entonces puede jugar y desplegar su actividad aparentemente solo, ganando cada vez mayores espacios psíquicos propios. La mirada, el sostén de la mirada, parecen herramientas imprescindibles para comenzar a transitar el aprendizaje del vínculo. El vínculo parece condición primordial para aprender a estar solo en el sentido positivo, es decir, como manifestación de madurez en el desarrollo emocional. Parece ser que estamos ahorita o subyacen dos dimensiones a partir del texto que acabamos de leer, es decir, la dimensión académica, la dimensión profesional y también está la dimensión personal. Y empiezan a, a traslaparse, porque entonces la presencia en sí, que en este caso madre o persona cuidadora, es la que puede irradiar esas condiciones para que el bebé pueda primero ser perceptivo a ello y después hacer sus manifestaciones que tengan que ser a sabiendas de que existe un ambiente controlado, permítame decirlo de esa manera. Y mire, por eso puse una pregunta orientadora. ¿Le tiene miedo a la oscuridad? ¿Qué representa tener miedo a la oscuridad? ¿Qué experiencias tenemos nosotros desde la infancia, aquellas que podamos recordar con relación a la oscuridad? ¿Qué nos decían
nuestros papás o personas cuidadoras, con respecto a la oscuridad, de qué forma era tratada. Y esto es porque para recuperar esta experiencia personal, le digo, hay dos dimensiones. Estamos hablando ahorita o lo estamos tratando de configurar dentro del ámbito profesional, pero vaya que en este artículo va a importar mucho la dimensión personal. Entonces, de entre tantas cosas que uno pudiera estar recordando sobre el pasado, que marcan, que le pueden marcar a uno sobre eventos específicos, bueno, pues puse en la mesa esa pregunta. Seguramente en el momento que alguien esté leyendo este artículo o en colectivo se les pueda ocurrir alguna otra experiencia que pueda tener un tinte desfavorable, no tan marcado. ¿Por qué? Porque hay que recordar que también entre la esfera pública y privada pues hay una distancia que no necesariamente en un ambiente laboral uno podría estar compartiendo y ventilando ampliamente. La necesidad de profundizar en el vínculo se torna inminente. Si los bebés y niños necesitan como garantía de su integridad el vínculo con el adulto, los maestros deben convertirse en sus garantes, porque ellos están a su cargo durante muchas horas. Entonces la función materna y la función docente llegan a un punto de confluencia. ¿Qué ocurriría si la maestra o el maestro abandonaran el intento de contener a un bebé porque les resulta muy difícil? No siempre es accesible contener a un niño pequeño. Si recogemos lo que venimos pensando acerca del vínculo, los maestros llevan a cabo, bueno, en este caso los agentes, funciones sustitutas de la maternidad y paternidad. Están cumpliendo mucho más que funciones pedagógicas. Mire esto, lo que está en la parte de rojo sobre, bueno, ¿y qué pasa si no se puede? Y coloqué estas líneas orientadoras sobre cuando un profesionista, antes de serlo, es simplemente un ser humano más. Y si lo comunicamos con la pregunta que yo le planteaba de cómo fue que, por qué le tiene miedo a la oscuridad o cómo trata usted a la oscuridad, si es que en algún momento incluso lo tuvo, o puede ser que no lo haya tenido. Todo eso precisamente es una experiencia que nos va marcando y entonces empezamos, entre otras, empezamos a configurar respuestas, tolerancias. Y si esto llega a suceder, no solamente no porque usted no tenga el bagaje profesional que se requiere, imagínese que simplemente es un mal día. Y como mal día, cualquier cosa puede pasar. No necesariamente estoy dibujando una fatalidad. Y ese día, como es la costumbre, pues nos presentamos a trabajar. Y estar presentes ante eh, bebés o niños en el que el cuidado que se tiene aquí en la fase uno pues se acentúa más. Seguramente usted ahorita tiene presente estos principios rectores, el número 4 precisamente, que habla sobre la salvaguarda en el programa de la fase uno. ¿Y qué pasaría si un día pues simplemente hay algo que nos tiene condicionados? Entonces es un riesgo latente. Es una pregunta que habría que hacerse no necesariamente por cuestiones de incompetencia o que tengan que ver precisamente con el profesionalismo que puede ofrecer uno. Es simplemente la vida misma, que sucediera un punto en el que nuestro, nuestro carácter se vea condicionado. Entonces, ponerlo en la mesa y preverlo, visibilizarlo, es una de las condiciones sobre lo que viene a continuación en el artículo. Cambiamos a un nuevo tema, el segundo, las vicisitudes del rol. Variemos el punto de vista. ¿Qué sentimientos atraviesan a los maestros cuando realizan estas funciones? La experiencia nos demuestra
que las cosas que les ocurren a los maestros son bastante parecidas a las que se sienten las madres y padres. La alternancia entre los sentimientos de ternura, el agobio, el desconcierto o el temor de no estar ofreciéndole al niño lo que necesita, de realizar una interpretación violenta, son comunes a unos y a otros. Por otro lado, el maestro y la maestra también tienen su lugar de las cosas salvajes, una expresión de Joan Rafael de un psicoanalista que nomina de esta manera las cosas informes que están dentro de cada uno de nosotros, las cosas no procesadas, apasionadas, caóticas, que anidan en lo profundo y que irrumpen en situaciones de exigencia psíquica. Por ejemplo, cuando un niño termina con la paciencia de su maestra, su mamá o su papá, por desafío a un límite, por su llanto, por su demanda. Y aquí venimos a una cita. Un encuentro cercano con un bebé nos lanza a lo más profundo, en medio de las cosas salvajes, primitivas, violando todas las reglas. Al desarmar las defensas adultas, un bebé obliga a su madre o padre a reexperimentar lo que es sentirse impotente, necesitado, frustrado, furioso, atormentado, abandonado, traicionado. Podríamos decir entonces que la interacción entre ellos se convierte en un compromiso negociado entre las necesidades sin procesar del bebé y la capacidad del progenitor para responder a ellas. Pero si el progenitor es demasiado vulnerable a las cosas salvajes que son evocadas en su interior, él o ella ya no podrá funcionar eficazmente. Estas conceptualizaciones de Rafael Lev nos resultan de mucha utilidad para pensar los sentimientos que van surgiendo en la tarea con los chicos. Permiten también legitimarlos y a partir de esa legitimación transformarlos. Nos vuelven a estar recordando precisamente pues cómo nos hemos construido como personas a partir de las experiencias y necesariamente hablar de la personal, de la profesional. Recientemente, para el momento en que se graba este video y en el mes en que está sucediendo, enero de 2025, al inicio tuvimos el taller intensivo de formación docente en el que pues vimos la narrativa pedagógica como una estrategia y eso era lo que nos estaban invitando a hacer este reconocimiento de cómo se juntaban tres en particular, la esfera personal, la esfera profesional y la vida docente. Y estas tres, ahora ponerlas en perspectiva en lo que estamos leyendo, porque nos están invitando a revisar la frontera de la paciencia, el límite de la paciencia. Y cómo es que ese límite, qué tan distante está del centro de la más calma y la mayor paciencia que tiene nuestra persona. Es una distancia lejana, es una distancia corta, pero aun cuando la definamos, podría ser que la definamos en un estado que le gusta de bienestar, de tranquilidad, de paz. Quizá ese es un momento en el que usted esté revisando este insumo, este video, pero ¿qué pasa cuando las perturbaciones llegan a nuestras vidas? ¿Será que esa misma distancia entre nuestra paz y nuestra tranquilidad y llegar a ese límite es la misma? Y es que a veces pues simplemente las cosas tienen el factor sorpresa y entonces ahí vendrán los mecanismos en los cuales nosotros hemos procesado, anticipado o identificado y resuelto para que no haya una consecuencia a lo mejor por nuestras palabras o por nuestras acciones. Aquí cobra mayor relevancia porque está implicado el cuidado de otro ser humano. Tener esto presente, tenerlo en la mesa para platicar, vemos aquí en el texto en verde, pues legitima las cosas y permite ponerla en existencia y aquello que existe puede ser susceptible de ser transformado. Y pues recordar, ¿no? Eso que se dice en el dicho popular, pues a final de cuentas, para ser papá y para ser mamá, pues no hay un manual. El caso de una beba, en un artículo anterior nos están
haciendo ese recordatorio, que permanecía llorando gran parte del día en el jardín y cuya maestra tenía serias dificultades para contenerla. Llamaremos Miriam a la maestra de Sofía, Sofía sería entonces la niña. Miriam decía no tener feeling, el tacto con Sofía. Esa era la razón por la cual no podía acercarse, contenerla, jugar. Y bueno, pues estamos viendo en este caso que con mucha claridad la dificultad de Miriam para ser maestra de Sofía, pero también la dificultad para registrar que tenía que hacer algo con eso. Y si no aparecía pensamiento al respecto, la nena quedaba a la deriva. Agrego algunos datos al relato que compartimos en aquel momento y son los siguientes. Mariana, la alumna que estaba haciendo su residencia en ese grupo, conmovida por la situación, había hecho algunas intervenciones que calmaron a Sofía. Al principio Miriam la había censurado, pero con el correr de los días, en tanto Sofía fue encontrando a través del sostén que le proveyó Mariana algunos buenos modos de estar sola. Comenzó a acercarse de a poquito. Alguna vez le lavó las manos, le dirigió la palabra con más fluidez, comenzó a mirarla. Eso que vimos hace unos instantes sobre el vínculo. Mariana entonces me contaba, ahora se acerca, Miriam, un poquito más. Igual sigue manteniendo eso de no tengo feeling con la nena. Ahora por lo menos crea un diálogo con Sofía, aunque sea mínimo. Y a mí se me ocurrió decirle, vos funcionaste como matriz de apoyo para la maestra, no solo para Sofía. La apoyaste a Sofía y así pudo hacer todas esas transformaciones como gatear, jugar. Y por otro lado, estás aliviando a la maestra. Probablemente también se va a poder relacionar con Sofía de otra manera, cuando no le demande como le demandaba hasta ahora, con el llanto y con la impotencia. No sabemos qué cosas le despierte Sofía a Miriam, pero tal vez el hecho de que llorara tanto era algo que ella, Miriam, no podía tolerar, y ahora que puede hacer otras cosas, como jugar, pues tal vez logre acercarse más. La empatía, esa capacidad de aprender la vida anímica del prójimo, no parece tarea fácil ni necesariamente natural, y hay que subrayar esto. Esto que se le ocurría a Miriam puede pasarle a otros maestros, tal vez no tan en extremo, tal vez no con todos los chicos. La empatía o la apatía no suelen ser generalizadas, ya que se producen en resonancia con aspectos de nuestra propia vida anímica, inconsciente, y en cada uno y de cada uno resuenan cosas diferentes. El caso que acabamos de ver, un caso particular, ¿a usted le ha sucedido eso alguna vez? Y si ha sucedido, se ha detenido en tratar de identificar las variables que lo provocaron, es decir, ¿será un desencadenante de un hecho pasado? O como yo le había comentado hace unos instantes, ¿será que se trata entonces de consecuencia de un mal día, es decir, andábamos ligeros en el asunto? Porque eso parecería uno de los primeros aspectos a resolver. ¿Cuáles son esos dos caminos? Porque si llega a ser el otro, el que viene desde el pasado, el que incluso a lo mejor no se identifica con tanta claridad, entonces ese sí es el que hay que tener en asunto de ocupación. Porque el otro podíamos pensar que pues deseando que nunca ocurran consecuencias lamentables, pues simplemente se trató de una serie de infortunios que se reunieron ese día. Pero ojo, lo otro no podría minimizarse. Y aquí, si usted está utilizando este insumo, vale la pena, sobre todo quien esté dirigiendo la conversación, vale la pena estar uniendo, repito, con este taller intensivo porque son productos recientes de lo que se estuvo platicando, como una formación que más que en lo académico intentó también darle vista a lo personal,
porque si en esa esfera personal identificamos cosas que tienen una influencia eh, latente o de cierto riesgo en nuestras prácticas con los bebés y con los niños, entonces merece un tipo de atención. Ya después cuál sea, ese es otro asunto, pero el reconocimiento es el inicio de todo. Continuamos. ¿Podríamos decir que Miriam no era una buena maestra con Sofía? ¿A qué dura pregunta? ¿Dónde estaba la carencia de Miriam? En esa densa textura psíquica que constituye la experiencia de sí mismo, probablemente algo de Sofía evocaba experiencias previas de Miriam. Algo de su mismidad entraba en crisis con la impotencia y la demanda de Sofía. Lejos estamos de diagnosticar el problema de Miriam. Simplemente su dificultad nos invita a pensar qué hacer con los sentimientos no necesariamente amables y muchas veces hostiles que surgen en el ejercicio de esta función docente. ¿Cuánto del mundo interno de cada uno de nosotros se pone en juego, más allá de los conocimientos teóricos y racionales que nos acompañan a la hora de enfrentar nuestra profesión? Porque para ser un buen docente hace falta ser una persona equilibrada, con el mejor humor posible y con capacidad de contención, con conocimientos específicos, con capacidad para la ternura, buena escucha, creatividad y además apertura para detectar los propios puntos débiles. Si un docente puede hacerse cargo de su dificultad, si puede detectarla, está mucho más cerca de elaborarla o de reparar. Me parece que este texto es un punto clave, porque, como le dije hace unos instantes, cuando reflexionaba en primera instancia al estar leyendo, es un punto de reconocimiento, es un punto en el que tenemos dos opciones. Tenemos y nos hemos hecho acompañar de herramientas para poder eh, arreglar esa situación, reparar esa situación, superar esa situación, o en definitiva, pues buscar ayuda, porque si esa es la solución, y ojo, primeramente una solución como persona, que después tiene este beneficio y este requerimiento en el ámbito profesional, por las características que tiene esta fase uno. Entonces, pues queda en la mesa sobre el nivel de importancia que debiera de conferirle cada uno si es que llegase a encontrar situaciones de interés. Llegamos a el tercer título que tiene este artículo: ¿cómo y con quién pensar? ¿Quién acompaña a quién? ¿Con quién piensa un maestro lo que le ocurre? Pensar implica crear una zona de incertidumbre. El pensamiento, como la poesía, crea penumbras, zonas borroneadas de sentido, porque pensar es necesariamente suspender la certeza, movilizar la estructura. Se trata de ubicar lo que existe, por eso vale la pena suspender por un rato los marcos teóricos, que muchas veces funcionan más al modo de fronteras que de escenarios para el pensamiento. Para ello se necesita de una espontaneidad que el marco del rol no siempre permite. Escuchar al otro y escucharse son, en ese caso también, desafíos a la apertura de pensamiento de cada uno. Nuevamente se pone en perspectiva lo que en un principio ya se dibujaba. Y lo mencioné de esta manera: la interdimensionalidad, en este caso ahora de las cosas. Todo lo que tiene que ver, y cuando no se puede, de dónde puede uno echar manos para precisamente poder encontrar un apoyo o una fortaleza. Evidentemente, desde esta perspectiva, supervisar la tarea significa no solo mirar la planificación y revisar las propuestas pedagógicas, sino también pensar las dificultades objetivas de las que hablábamos, los vínculos, las problemáticas de los chicos, las estrategias de intervención. Y es que si nosotros revisamos los principios rectores de la educación inicial, el objetivo principal, los 8 específicos, pues habla en términos generales, para tratar de englobar todo,
el buen servicio y el buen cuidado que se va a tener con los bebés y con los niños, pero nunca se voltea hacia atrás sobre eh, la forma en cómo se mira de distintas dimensiones al profesional de la educación. Y aunque es un terreno que ha ganado mucho, eh, mucho terreno en la mesa de discusión, sobre todo a partir de la pandemia, sigue siendo un asunto pendiente. Y es un asunto pendiente que mientras la autoridad, pues, o busca los mecanismos, o los tiene, u ofrece alternativas, o el consejo técnico a través de lecturas reflexivas es la alternativa, vaya usted a saber. Quizá lo más importante es mirarnos, mirarnos en el centro de trabajo y decir, bueno, pues entre lo que sucede y mientras sucede, somos nosotros los que estamos aquí, somos nosotros quienes nos tenemos y hasta dónde la colectividad puede trascender a esta dimensión afectiva emocional de cada uno de nosotros en caso de que se necesitara en determinado momento, porque recuerde que todo esto sale a partir de que qué sucedería si yo no puedo contener a, a un bebé o a un niño en el ejercicio de nuestras funciones y pues la aparición de sentimientos contrarios a los esperados, dice aquí el texto hostiles. Recuerde, ese es el foco por el que nos están llevando en este momento. ¿Cuándo y con quién pensamos estas cosas? Una buena posibilidad es intentar construir una constelación. La idea de constelación es desarrollada por Daniel Stem, y aunque él se dedica a pensar específicamente la constelación maternal, propongo trasladarla al ámbito institucional del jardín. Stem sostiene que tras el nacimiento del bebé, la madre entra en una nueva y única organización psíquica que durará meses o años, que la predispone a nuevos modos de acción, sensibilidades, temores y deseos. Algunos de los temores que se instalan son si será capaz de alimentar y hacer crecer a su bebé, si será capaz de relacionarse afectivamente con él, si tendrá la capacidad de adaptar su personalidad para ceder ante las necesidades del bebé. Aparece también una necesidad específica en la madre que consiste en crear, permitir, aceptar y regular una red de apoyo benefactora y protectora de manera que sus miedos no se vuelvan realidades. Esto es lo que STEM llama matriz de apoyo, dice al respecto. Este tema de la matriz de apoyo no se puede evitar debido a las enormes demandas que tanto el bebé como la sociedad depositan en la madre, pero no se le da en cambio la preparación y los medios necesarios para conseguirlo. La desaparición relativa de la familia funcional ampliada para ayudar a la madre no ha sido sustituida de forma adecuada por otra unidad social. Y bueno, que la fuerza nos acompañe. Todo esto que tenemos esta unión, lo tenemos claro sobre este punto de confluencia de el papel maternal y paternal con relación también al trabajo que realiza el agente educativo. Me voy a regresar acá donde termina esa selección de contenidos de este lado, porque precisamente más atrás le había puesto que pues para poder educar a una persona se requiere de un pueblo, ese dicho. Entonces, a partir de que pues una mamá tiene que enfrentar todo esto que está en texto rojo y verde, es decir, entre lo que implica el miedo a todas esas acciones, pero al mismo tiempo eh, la red de apoyo, la existencia de esta red de apoyo. Y entonces es ahí donde viene este pueblo, que este pueblo serían, si usted dibuja círculos de influencia, pues sería el yo, después viene la familia, los cercanos tal vez, y después pues vamos extendiendo esos círculos hasta lo más lejano. Y son todos esos los que podrán ayudar en determinado momento. Veíamos en el principio que se hablaba del vínculo y lo que representaría la desorganización de ese vínculo.
Y entonces aquí dice lo que se deposita en la madre como la sociedad, pero no se le da la preparación y los medios necesarios para conseguirlo. Es decir, aunque el texto va referido a la mamá, de alguna manera tenemos que verlo de forma paralela a la función. Y aquí no ha sido sustituida de forma adecuada el último texto por otra unidad social, esto de la desaparición relativa de la familia funcional. Es decir, mientras no se sepa de qué manera el riesgo latente de la desorganización del vínculo, pues entre que eso no ocurra, pues a echar mano de todo lo que haya en posibilidad. Pero sobre todo, quizá aquí lo más importante es destacar la matriz de apoyo y aunque está, insisto, va referido hacia la posición de la mamá, la línea narrativa que he traído al estar leyendo este artículo es en la escuela, en el centro. En el centro, cómo es que se está construyendo esa matriz de apoyo, primeramente para superar todo aquello que puede impedirla. Y eso pues requiere de la voluntad de todos, sin duda alguna. Cuando le planteaba a Mariana mi hipótesis de que ella había funcionado como matriz de apoyo, no solo para Sofía, sino también para Miriam, me refería a esta posibilidad de sostén que brinda otro que acompaña cuando la demanda es tan fuerte que no se puede tolerar. Es verdad que además están las condiciones de personalidad de cada uno, pero no es un además. Somos humanos, por lo tanto siempre están las condiciones subjetivas en juego. El tema es qué hacer con ellas. Apoyarse unos a otros parece en principio un recurso efectivo. Y bueno, pues llegamos a otro título: dirigir, acompañar, compartir y escuchar. Cuando pienso en mi ejercicio del rol como directora de jardín maternal, se me impone como condición imprescindible la creación de espacios grupales para pensar las dificultades, socializar las ideas, facilitar y sostener la creación de una constelación que nos aloje a todos y nos otorgue lugares, permisos, garantías de miramiento. Si la formación es una transformación, es porque se permite superar la superficialidad de la inmediatez y generar un compromiso de cambio, que cada docente podrá hacer en la medida en que se registre necesitado, en la medida en que cuente con algunos medios propios y en la medida en que se sienta acompañado. Acompañar la función del docente es ofrecer posibilidades de sostenerse constelado. En la vorágine de la tarea cotidiana muchas veces gana la urgencia, otras la reproducción de intervenciones, como si fuera posible un funcionamiento automático frente a la singularidad de cada niño. La intervención de Mariana con Sofía y con Miriam, su maestra, fue pensada lateralmente, es decir, en un espacio externo al jardín maternal. Qué importante se vuelve generar espacios frecuentes y sostenidos para que todos los docentes puedan pensar y todos los niños ser pensados. Una directora, un equipo técnico que genera dispositivos de encuentro grupal está cuidando la salud de los niños y de sus educadores. Y por otro lado, estos espacios de pensamiento colectivo nos ubican en un lugar de productores intelectuales, que muchas veces queda postergado o que ni siquiera está legitimado en la práctica laboral. Hay un problema de por medio y ese problema de por medio desencadena todo. Por eso la pregunta que puse: ¿en qué momento se vuelve necesario? Si bien el Consejo Técnico Escolar está siendo llamado a hacer un espacio de estos que se están requiriendo para pensar y hablar de todas las cosas, por definición es el lugar donde se toma las decisiones pedagógicas con relación a la mejora del servicio educativo. Pensado meramente desde esa perspectiva, y no tanto de la de las personas. Pero también quien dice que forzosamente tienen que ser las cosas así. Precisamente en aquellos espacios en los que se habla de los asuntos particulares de los integrantes, de los colectivos,
de los programas de mejora continua en los que se están revisando precisamente todos esos factores que son interferencias o restricciones para brindar el mejor servicio posible, pues debería uno de incorporar este tipo de temas para que entonces, como dice aquí, se legitime su existencia y al mismo tiempo legitimar el tiempo necesario para la atención. Por eso, quizá antes de pensar en que ha llegado un punto crítico dentro de nuestra ruta profesional, detenerse en el camino y hablarlo. Insisto, podemos tener una gran oportunidad con lo que se pudo haber hecho en el taller intensivo. Y viene pues esta finalización que dice lo siguiente: el trabajo en equipo puede ser un gran sostén en nuestra tarea cotidiana. Es una responsabilidad tanto desde las direcciones de los jardines como los maestros, el sostenimiento del funcionamiento constelar, a través, por ejemplo, de las prácticas descriptivas, espacios de reflexión, compromisos con la supervisión de la tarea, trabajo sobre las propias dificultades subjetivas, apetito intelectual materializado en la lectura y en la búsqueda de respuestas nuevas. Y bueno, este insumo es toda comunicación con esas prácticas de la narrativa descriptiva. Es una buena forma de comunicar. Ojalá incluso que en otras fases tengan la curiosidad y el interés de encontrarse con los insumos para educación inicial, para tratar de incluso dentro de las investigaciones que estarían haciendo en sus diagnósticos, podrían encontrarse unos porqués o algo, pero llegar a en el que precisamente cómo puede influir y de qué manera puede influir, al menos aquí en fase uno y trasladarlo a las fases de donde vengan, el que uno tenga un momento de debilidad humana y lo que puede suceder. Pero al mismo tiempo, ahora desde una perspectiva positiva, pues tener estas matrices de apoyo, redes de apoyo, este funcionamiento constelar, precisamente para fortalecer los colectivos. Y es el consejo técnico un espacio de ese tipo. Y si no lo fuera, existen más opciones, pero yo creo que una de las posibilidades que tenemos en la mano es de que de esas dos preguntas, la primera, convertirlo en un sí. Ya quedará en función de los integrantes de cada uno de los colectivos decidir hasta dónde están dispuestos a formar, a ser parte de una red constelar. Bueno, pues aquí termina este artículo. Como siempre, le agradezco mucho el favor de su atención. Cuídese mucho y hasta la próxima.